Nino, Muy buenos días, Ramiro. Un saludo a usted, a Javier y a la audiencia. aquí Javier, Daniel y el que te habla. No sé si Daniel usted quiera trabajar o no. Bueno, ya viene trabajando, a diferencia de algunos, pero está muy bien. ¿Qué tal, Nino? ¿Cómo le Buenos va? días, Buenos días. Daniel. Buenos días. ¿Cómo estás? Sin duda es un estado de sección bastante particular por todos los signos que tiene, empezando desde el nombre, combate interno. Luego vemos en el día a día ya circunstancias de los operativos que uno se pone a pensar, bueno, esto parece un juego de colegio, de escuela, donde policías y ladrones, donde te cogen, primero te sacan la madre haciéndote ejercicio, humillándote y después te ponen a disposición del juez. Y luego una tercera etapa donde hay jueces que dicen, ¿dónde están las pruebas, señores? ¿Qué me traen aquí? Y los dejan libres. Y esto parece ser un carrusel, ¿ok? Entonces, en todo esto de combate interno, donde hay una luz que nos dicen qué es lo que legalmente procede y qué es lo que no procede dentro de los operativos, si cabe, y también dentro de las actuaciones de los fiscales y de los jueces, Nino. Bien, ahí voy a empezar haciendo una digresión de un tema pues, que no es mi expertise, pero lo ha explicado meridianamente en su momento el doctor Rafael Ollar. Él nos decía, desde la arista del derecho internacional humanitario, que el problema de esta normativa es que es posetentera, y en eso desde las clases de seguridad del Estado yo concuerdo. Es decir, nuestra concepción tradicional de un conflicto armado no internacional o interno es una guerra civil, un grupo subversivo que quiere tomarse el poder político, pero él con acierto decía que estas instituciones pues no han podido armonizarse con un fenómeno reconocido por la Convención de Palermo desde el año 2000, que es la criminalidad organizada transnacional ¿Ok? y los alcances que ésta tiene. Entonces, hoy tenemos estructuras, de hecho ya en su momento el cartel de Medellín algo de esto nos mostró, del daño que podía hacer a finales de los 80 e inicios de los 90, mezclándose con actividades terroristas, y nos muestra que son organizaciones que tienen dos aristas, ¿no? Si en algún punto pierden el control de las instituciones o la capacidad de generar miedo, digámoslo así, localmente, eventualmente mutan a labores de terrorismo, a labores de generación de pánico. Y ahí sí, debo decirlo, creo que la decisión, antes de analizarla jurídicamente, fue oportuna para retomar el control de aquel día martes fatídico, 9 de enero. Ahora, dicho esto y entendiendo que es una institución un poquito anacrónica, digámoslo así, con las realidades de la utilización, en muchos casos, de las agencias de seguridad, tomemos en cuenta que pese a eso, el protocolo de Ginebra, en su anexo segundo, ¿sí? Nos señala claramente, y aquí este ha sido uno de los puntos importantes, digamos, de discusión entre los juristas, nos dice que se procurará generar las amnistías al grupo subversivo una vez pues, cesado el conflicto, digámoslo así. Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Porque este procurará es lo que a muchos nos hace entender entonces, como de hecho ha ocurrido en el país, que el Estado de Derecho jamás cesa y que estas personas igual son reos de delitos comunes. Entonces, aquí viene la distinción. Como tengo desplegado contingente de Fuerzas Armadas en un conflicto interno, efectivamente, si ellos ven, como en algunos momentos vimos de ese 9 de enero, que vienen con fuerza bélica o con armamento de nivel militar letal, pues esto faculta a las Fuerzas Armadas, como bien lo señalaba incluso el presidente en un par de entrevistas esta semana, pues a utilizar también fuerza letal para neutralizar a este enemigo. Si este enemigo termina por entregar sus armas, pues será procesado por tenencia ilegal de armas, es llevado a las unidades, pues y ahí se lo procesará a nivel local. Si son sorprendidos en actos terroristas o de financiamiento del terrorismo de aquellos catalogados en la resolución 190 del Consejo de la Judicatura, lo que está haciéndose es iniciando las acciones legales en las unidades anticorrupción y crimen organizado en la ciudad de Quito. Entendemos, pues hay un récord ya considerando que estas unidades tienen 2 años históricos en cuanto a los casos que están procesando, y además, aclaro, es la forma correcta de hacerlo, porque el criterio de creación de estas unidades en Quito era precisamente sacar de la esfera local Uh -huh. o del riesgo local a los agentes contra estas estructuras, fiscales, jueces, y trasladar este riesgo y centralizarlo en Quito, donde se entienda además se le debe dotar especial protección a estas unidades y a estos fiscales que se dedican a ello. Entendemos ahí ha habido unos problemas de coordinación, en algunos casos se han regresado casos, y también tenemos aquellos espacios donde a lo mejor lo que las fuerzas del orden han visto, y aquí voy a hacer un pequeño comentario, eh,
han sido pues conductas de perfilamiento sospechosas donde a lo mejor había una violación a los toques de queda, había un transitar por espacios, un cruce de manos que luego es descartado, pues y lamentablemente, ahí sí hay que decirlo, más allá de que aplaudo en buena parte que todavía no hemos escuchado ni de desapariciones forzadas, no hemos escuchado ningún tipo de ejecución extrajudicial, ni torturas, sí es verdad que se puede corregir mucho del tratamiento que algunos de estos agentes, muy aislados casos, han dado con algunas de las personas que han capturado. Pero en términos generales, eh, jurídicamente hablando, a todos se los está procesando si es que existen los elementos y si no hemos visto que Fiscalía simplemente ha procedido pues a no formular y permitirle el regreso de estas personas a sus espacios. Creo que fuera, digamos, de este análisis y de las discusiones que mañana pudiera haber en torno al derecho internacional humanitario, a la activación de cortes internacionales, si es que va a ser el caso, en términos generales hemos logrado retomar el control y ahora, como bien lo han señalado varios expertos, también yo lo he comentado, creo que hay que avanzar un paso más, creo que es la intención del gobierno, ya no solo tenemos que luchar tácticamente en las calles, sino dar el paso hacia la lucha económica contra estas entidades, aprovechando también que esta situación probablemente los tiene, como dicen en el mundo del boxeo, droguistas, ¿no? Hay que entender, esta semana incluso con inteligencia militar se ha podido dar con una caleta de drogas, que es muy interesante el caso concreto, porque a diferencia de otras ocasiones donde las hemos encontrado bastante cercanas a los puertos, que son Ajá. generalmente los lugares por los que esta droga sale a sus destinos finales, en esta ocasión aparentemente han dado con un centro de acopio y eso es por cantidades y por lo que significa tal vez un golpe con el que estas estructuras no contaban y que de a poco puede ir mermando su capacidad operativa. Lo que queda es terminar de golpear el resto de la cadena, los mecanismos por los que tratan de formalizar estos caudales económicos. Esa es otra parte de este combate, porque una cosa es combatir los actos de violencia o evitar los posibles actos de violencia y otra cosa ya es desbaratar una estructura, pero para eso creo que no está preparado todavía este contingente de Fuerzas Armadas porque salieron reactivos a evitar más actos de violencia. Permítame, doctor, doy paso a mi compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes. Nino, ahora de nuevo, yo me acuerdo, yo era muy, pero muy joven, vivíamos en dictadura y hubo un toque de queda. Y por la calle Miraflores, la ciudad de Miraflores, alguien salió y no atendió el toque de queda. Simplemente la fuerza le disparó y lo mató. Se acabó. No hubo más trámite, no hubo más trámite porque habían desobedecido una orden directa. Quédate en casa que las Fuerzas Armadas custodian. ¿Qué diferencia de aquella época? Vivíamos, por supuesto, un régimen de facto, no era un régimen constitucional, pero la medida era la misma. Y justamente eso es lo que ponía de relieve el doctor Ollar. La mayor cantidad de jurisprudencia, de estructuración de convenios, de implementación de sistemas internacionales en materia de derechos humanos, se dio en el contexto, digámoslo así, de dictadura, ¿no? El caso de Ecuador, de hecho, para el contexto latinoamericano es bastante blando, ¿no? Considerando lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, pero ciertamente de esa época hacia acá, ¿sí? Por más que tenemos fuerzas del orden, entre ellas Fuerzas Armadas, capaces de mitigar cualquier amenaza, sí se cuidan bastante ellos de cumplir con estándares internacionales. Por eso yo lo decía, a diferencia de esa época, hoy va a ser un poquito más complejo que nosotros escuchemos, salvo un ataque directo a estas organizaciones a convoys, de algún tipo de ejecución extrajudicial, una desaparición involuntaria o forzosa. Eh, Creo que hemos visto una labor muy sesuda de parte de las Fuerzas Armadas en este momento y claro, ellos tienen hoy que cumplir con un estándar de jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos distinta, de Corte Penal Internacional distinta, y creo que eso ha marcado la pauta de lo que hemos visto. Al final del día no iba a ser esta barbarie que decían muchos, y yo concuerdo con lo que dicen muchos especialistas de derechos humanos. En muchas ocasiones los tratos son vejatorios, más que el ejercicio de una potestad de recuperar el orden público. Pero sin perjuicio de que esos casos queden aislados o sean investigados, pues no encontramos situaciones como las que nos narra Ramiro, no encontramos todavía que nos digan que se ha abatido un inocente o que una persona que no estaba en posesión de armas o en aparente tránsito de un lugar al otro de repente es detenida y expuesta pues a algún tipo de tortura. Hasta aquí no lo hemos escuchado, pero no lo escuchemos sinceramente
y aplaudo la labor de la fuerza pública, que esa tarde incluso empezó retomando las instalaciones de TC Televisión sin ninguna baja de civiles ni ninguna persona pues, de la fuerza policial, ni siquiera de las personas que, contrario a lo que muchos pensaban, se tomaron el medio, pues todas salieron con vida. Y eso es una labor que hay que destacar, porque vemos profesionalismo y vemos respeto al marco de los derechos humanos sin perjuicio de la situación un tanto compleja o a veces enredada en el marco del derecho internacional humanitario, pues que algunos pintan, ¿no? Pero creo Sí, que el pero tiempo también nos va a dar luz. hay aristas y aristas porque los hechos a veces superan al derecho, como tú sabes, y se va constituyendo la norma en base a las experiencias. Y me recuerdo cuando recién se secuestró un avión de comercial, no había la legislación adecuada para poder sancionar ese delito. Hay muchos delitos que por su naturaleza innovadora no terminan teniendo el marco legal para poder ser sancionados. Por tanto, existen los actos de gobierno, los actos de poder, los actos de defensa de la seguridad nacional que enmarcados en esos actos propios de un presidente puede sobrepasar aquello que no está escrito para poner el orden en la República. ¿Qué hacer ahí en ese entonces? Bueno, en este caso concreto, y por lo menos desde que estamos suscritos a la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el delito de terrorismo está. Lo que vimos esa tarde, el 9 de enero, pues es un acto terrorista, es la toma de un medio de comunicación en función de generar caos o pánico colectivo. Muchas otras de las acciones de ese día que cobraron vidas son actos terroristas, la colocación de artefactos explosivos, su acción, digamos, la quema de vehículos en la vía pública. Claramente se trató de colocar el país en un estado de caos y la reacción fue oportuna porque además los ataques fueron coordinados. Hoy podemos discutir si estas organizaciones tienen real estructuración, cuál fue el grado de intensidad del conflicto, pero tomando sus palabras, Ramiro, ese día la medida recobró el control y además hizo imponerse el Estado de Derecho porque la mayoría de estas personas con las que sí se cuenta elementos, digamos así, para procesar, pues fueron puestas a disposición de la justicia. Entonces, más que de facto, yo creo que el presidente, y esto es uno de los puntos pues, de los que más se ha hablado, a diferencia tal vez de los sucesores más inmediatos, sobre todo sus antecesores más inmediatos, sobre todo el último, terminó empleando un marco jurídico con el que contaba, tuvo voluntad política, pues, y la gente ha sabido respaldar eso, y creo que la fuerza pública ha estado a la altura. Ahora, yo lo he dicho en varios espacios, creo que el escenario que vivimos, tanto el de caos, ¿sí?, como esta decisión política, también tiene que ver con decisiones neurálgicas como cambios de cúpula que se hicieron brevemente o con anterioridad, incluso al mismísimo caso Metástasis y el caso Metástasis, que claramente le ha quitado la opción judicial, por lo menos de momento, a las organizaciones como un mecanismo para tratar de mitigar las decisiones, por ejemplo, de relocalización en otros centros penitenciarios. Creo que estamos en un escenario un poquito distinto al que teníamos antes. Espero que se mantenga y espero que de una vez por todas podamos desarticular la recepción que tenía la delincuencia organizada en ciertos operadores de justicia, ¿sí? Y creo hoy pues que les está tocando librar la batalla como lo que son, al final del día, estructuras de delincuencia organizada que hoy han sido declaradas incluso terroristas. Javier Segarra, por favor. Gracias, Ramiro. Nino, ¿cómo le va? Buenos días. Cuando uno escucha, al ecuatoriano común y corriente me refiero, uno escucha el uso progresivo de la fuerza, ¿qué tan limitante puede ser para la fuerza pública cuando para el delincuente común y corriente o el narco, lo que usted quiera calificarlo, para ellos el uso progresivo de la fuerza no existe, sino que disparan y matan y se acaba el asunto? Porque ahí no podría haber una especie de reforma, no sé, o en este estado de excepción de alguna otra forma le permitiría a la fuerza pública actuar directamente. Desde luego, Javier, y ese es uno de los cambios, lo comentábamos al inicio, me parece que con Daniel o con Ramiro, esta declaratoria permite que si las Fuerzas Armadas o la policía, en el marco de retomar el control interno, reciben un ataque con armamento letal, su respuesta va a ser no con uso progresivo de la fuerza, sino con uso letal de la fuerza. Esa es un poco la lógica también de esta declaratoria. Y este uso letal, obviamente, eventualmente, como en todo Estado de Derecho, va a estar sujeto a una evaluación, ¿sí? Pero claramente, pues, y aquí vienen un poco las distinciones y va de la mano de lo que usted dice.
Si el otro viene con un fusil de asalto de larga distancia, que es capaz de penetrar incluso blindaje nivel 1 o 2, no estamos hablando del riesgo de que viene con un cuchillo y yo estoy con una 9 milímetros. Estamos hablando de que el otro tiene un calibre donde incluso si yo tomo cobertura detrás de un vehículo es posible que la bala lo atraviese y me dé. Entonces, la lógica cambia en esa parte de la dinámica y sí, efectivamente, se abate con el uso letal. Ahí viene un poco la discusión alrededor del derecho internacional humanitario. Pues dicen, y bueno, ¿y qué pasa si esta persona depone las armas y se rinde? Técnicamente pasa a ser, pues, un prisionero de guerra, es lo que dicen, y tendrá que ser tratado como tal a la luz de la Convención de Ginebra, porque son un grupo bélico. Sí, pero como les decía, el anexo 2 en ningún momento establece que luego de deponer sus armas no pueda ser procesado dentro del marco del Estado de Derecho por el delito que haya cometido. Ejemplo, tenencia ilegal de armas. Ahora, si no depone las armas y decide abrir fuego, pues la fuerza pública va a hacer uso letal de la fuerza y lo va a abatir. Lo que un poco, digamos, hoy se distingue del escenario que nos planteaba Ramiro, tal vez hace muchos años, es que tal vez hoy la fuerza es mucho más prudente a la hora de evaluar cuando usa o no el armamento letal, ¿no? Y vamos a escuchar muchos menos casos de gente abatida, porque la fuerza tiene la capacidad de instruir a esta persona, decirle cede el arma, la cederá y se lo llevará a procesar. Muchos de los casos que hemos escuchado que no se procesan realmente son muchachos que violan toques de queda, que de una u otra manera se encuentran en las calles a una hora que no hemos visto. Creo que los casos en los que se ha abatido delincuentes, hasta donde lo hemos podido escuchar, la fuerza ha estado justificada para hacer este uso letal de la fuerza. Ahora, depuesto este estado, efectivamente las fuerzas tienen que regresar al uso progresivo de la fuerza en lo que se denomina la eximente antijuridicidad por cumplimiento de un deber. Pero, Javier, ese es un estándar internacional que está en la norma. Hoy por hoy, ya en la reforma, así lo impulsó la anterior asamblea, existe incluso la imposibilidad de detener flagrantemente, digámoslo así, a la gente que hace uso progresivo de la fuerza. ¿Sí? Esto significa que él siempre va a atravesar una investigación previa antes de que, digamos así, se le formulen cargos. Ya no tenemos esto de que lo cogen en frío, le formulan cargos y a lo mejor hasta le dictan prisión. Las reformas que se están planteando en la consulta popular, básicamente lo que están diciendo es, ¿sabes qué? Que jamás se les pueda dictar prisión. Podríamos analizarlo, ¿sí? Prisión preventiva me refiero, como medida cautelar. Claro. Dicen, podríamos analizarlo, pero hay que ser también coherentes, Javier. Tampoco podemos, ¿sí?, obviar, porque de hecho esto lo tienen en todo el mundo, un procedimiento de investigación de asuntos internos para un miembro, un agente de las fuerzas del orden, porque tampoco podemos tolerar mañana que a cuenta, digamos, de legítima defensa o de cumplimiento de un deber, pues existan también pérdida de vidas humanas que no se investiguen. Entonces, yo creo que ahí estas situaciones nos generan extremos, ¿no? Yo hago mucho el parangón de lo que la gente deseaba ese día 9 de enero que pase con los captores de TC, o con los secuestradores de TC. Y creo que nuestra fuerza del orden y nuestras estructuras institucionales mantuvieron la calma y lograron obtener un resultado provechoso, un resultado que muestra su capacidad de acción, cumpliendo el marco estructural de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Y creo que es algo que debemos mantener. Por eso, estimado Javier, Ramiro, Daniel, yo sigo insistiendo que el golpe de gracia que nos falta, más allá de la toma táctica, la disminución de las cifras de muertes violentas que se empañan con tragedias como las de César Suárez, por ejemplo, yo creo que lo que tenemos que hacer hoy es dar el paso extra en la lucha económica. Y yo, por ejemplo, vengo dando hace rato una propuesta, más allá de que el presidente y la ministra del Interior nos han dicho del frente conjunto que se está armando entre la UAF y superintendencias. Por ejemplo, hay entidades como la Superintendencia de Compañías que ya hoy cuentan con potestad de inspección de oficio que les permite, entre otras cosas, establecer si las compañías existen o no, y en función de eso designar interventores o en su efecto disolverlas, y así cortar un poco también los flujos de disponibilidad de efectivo o bienes para la venta, utilización de muebles a estas organizaciones, por lo menos las que estén en personas jurídicas. Claro. Y así empezar a construir, a tejer una red que nos permita a todos, pues, ir jalando el hilito hasta desarticular a estas bandas en recursos. Mil disculpas que me haya extendido, Javier. No se preocupe, tranquilo, Nino. Eduardo Mendoza va a continuar con la entrevista. ¿Cómo está? Buenos días a toda la audiencia y teleaudiencia. Nino, un gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Le voy a cambiar a ver, el tema para ampliarlo un poquito. La gente, igual que usted, porque yo creo que el derecho en mucho de esto
como el derecho es lógico y tiene que ir en relación a lo que la gente siente, la gente se pregunta cuando hacen una captura de droga, ¿por qué demoran tanto en incinerarla? Incluso desconfiadamente. ¿Qué dice la ley y qué podemos hacer o podríamos plantear o podría el gobierno plantear a la Asamblea para hacer una reforma que eso se incinere antes? Veo que están haciendo algo con cemento. Y digo esto porque, por ejemplo, en la minería pasó, ustedes se van a recordar, que habían hecho una captura y después habían puesto piedras en vez de oro en unos casos, y entonces se dice que van a poner harina en vez de las sustancias que están allí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se le ocurre a Nino Casanel? ¿Cómo está, Eduardo? Qué gusto Mucho saludar. gusto. Lo mismo. Bien, realmente, y esto para un poco para tranquilidad de la ciudadanía y evitar la especulación, ¿no? El proceso es un poquito tedioso precisamente para evitar que metan harina, ¿sí? Por lo menos desde su estructura normativa. Primero tiene una arista investigativa. Yo la incauto, ¿sí? La policía la incauta, y lo primero que hace es ponerla a disposición de Fiscalía. ¿Por qué? Porque precisamente Fiscalía tiene que cerciorarse en primera instancia de que se trate, digamos, de una sustancia psicotrópica, ¿no? De droga. Ya. Y para hacerlo, lo primero que hace es mandar hacer los test químicos necesarios para establecer qué tipo de sustancia es la que tiene ahí, más allá del saber popular o la mirada al ojo, y también cuál es el peso, porque recordemos que de acuerdo a nuestro Código Orgánico Integral Penal, las penas en el delito de tráfico se van a medir de acuerdo a lo que se denomina la escala, y esa escala depende de un peso. Entonces, yo tengo que hacer una doble actividad, tengo que pesarla y tengo que establecer que ese pesaje es ese producto. Hemos visto casos de toda índole donde a veces la mitad del producto sí es, a veces no, y me refiero incluso a la incautación de origen. ¿Okay? Ya. Dicho esto, ahí sí, cuando el fiscal ya cuenta con el informe individualizado del peso y las características químicas, entonces le va a pedir una autorización judicial al juez para quemarlo. ¿Ok? Porque efectivamente, y de acuerdo a lo que manda nuestro Código Orgánico Integral Penal, este proceso, digamos, es mandatorio incluso por motivos de seguridad. Y de hecho, aquí vamos a hacer un poquito de memoria. Nosotros llegamos a tener hasta el año 2023, ¿sí? Un déficit en la quema, de acuerdo a los datos que estaba viendo, y un excedente de acumulación del producto en las diferentes bodegas de la policía. Y esto suponía incluso riesgos logísticos, el miedo incluso de que se tratara a estas organizaciones de penetrar y recuperar algo del producto. Entonces, aquí viene la primera arista. Yo tengo que cumplir este proceso. Cuando el juez da la autorización, el juez se traslada junto a los miembros de la policía que van a realizar el proceso y una vez más, in situ, constata que se trate del producto, lo puede hacer aleatoriamente y en función de eso, pues se procede al proceso de destrucción. Esta destrucción hoy por hoy se está realizando exclusivamente en la ciudad de Quito, en una locación que por motivos de reserva pues no han hecho pública, y tiene dos procesos, uno más lento y ambientalmente más comprometedor, que es la incineración de droga. Sí, es más lento porque les permite procesar alrededor de 70 kilos por hora, es decir, tienen 13 horas para una tonelada más. Y eso es mucho tiempo, además de que los precursores químicos de la cocaína generan altos niveles de contaminación cuando se incinera. Y recientemente se ha implementado otro proceso, que es el que usted mencionaba, que es hacer una suerte de compuesto para construcción, una forma de hormigón, si se quiere, que se mezcla con vidrio y otros componentes y queda hecho bloque, pero ni siquiera han podido autorizar la utilización de este componente, precisamente porque todavía no hay una certeza de si puede ser de una u otra manera revertido químicamente, o al menos estas organizaciones lo intenten hacer. Este es mucho menos comprometedor ambientalmente, ¿sí? Y como punto interesante, el Consejo de la Judicatura, en conjunto con la Policía Nacional, lo que sí han permitido para optimizar este proceso es acumular las diferentes incautaciones. Solo para que tengan una noción de la diferencia, este otro proceso nos permite quemar cerca de 2 toneladas por hora, es decir, casi 200 veces el proceso de incineración. Las bodegas
más aún con una incautación como la que acabamos de ver, que para que ustedes se hagan una idea, es más o menos el 10% de lo que se incautó en el 2023 completo, tan solo en 22 días de un mes, ¿sí? Me refiero a estas 22 toneladas encontradas en la provincia de Los Ríos, pues eventualmente pues será sometida al mismo proceso, se establecerá sus componentes químicos y se va a quemar. Yo creo que tal y como han presentado las cifras, este es un proceso que está dando resultados, por lo menos de bote pronto, es bastante innovador y quiero decirles que el Ecuador sí está un poco a la vanguardia en este tema por la cantidad de incautaciones que ha vivido en los últimos años. Nosotros tenemos otros países donde apenas tienen un horno por, digámoslo así, la poca cantidad de sustancias sujetas a fiscalización que logran incautar. Pero ciertamente, probablemente lo que pudiéramos tener hoy es la implementación, pues, de otra de estos complejos industriales ambientales, tal vez con un proceso de incineración menos contaminante, más efectivo, o con más de estos procesos de utilización en compactación. Creo que lejos de eso, la media que tenemos nosotros anual es de 200 toneladas, y lo que nos permite procesar esto pues nos da para salir de ellos en 6 meses. A veces es un poquito más el Ya. problema de la fase investigativa porque también demora realizar, imagínense en 22 toneladas lo que va a demorar hacer un pesaje y una valoración química, porque además hay que hacerlo aleatoriamente. Me toca tomar del primer lote un paquetito, del segundo lote otro paquetito, la fase logística. Hay que recordar también que como se quema en Quito, sería muy peligroso hacer que esto transite por tierra, Es así que verdad. se organizan convoys vía aérea. Entonces, técnicamente, y debo decirlo, no estamos en un mal momento en la incineración y compactación. Hemos mejorado bastante incluso para indicadores del año 2017-18. Nino, muchísimas gracias. Mandarle un abrazo, gracias por la explicación, queda claro. Y yo creo que la comunidad, la gente se va a quedar más tranquila con la explicación. Es muy clara. Primero tienen que hacer paquete por paquete el tema químico para ver qué es, qué no es, y luego todos los pasos que usted ha dado. La verdad es que hay mucha, yo lo entiendo, ansiedad en la gente porque sucede, ¿no? Y por el problema de la inseguridad, y piensan que esto es una medida que se puede hacer enseguida, pero las formalidades de la ley y la lógica hace que se tenga que actuar como usted lo está diciendo. Coincido plenamente, no se puede hacer en provincias, sería muy riesgoso pasarlo, así que me quedo muy contento con la explicación y creo que la comunidad también. Le mando un abrazo grande, gusto de saludarlo, muchas gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo, Eduardo, un saludo a todo el panel y les agradezco el espacio. Vamos Bueno, adelante a cuidarse. a ver, bueno, Listo. doctor Oye, Francisco, Eduardo, a mí me salta dígame. la idea. ¿Qué hubiera sido si en esa incursión que se encontraron las 22 toneladas Sí, mi hermano. hubiera ido un par de helicópteros artillados? Porque hubiera habido gente y hubiera habido un cruce